Capítulo 570. Doble espada. Anye vio la cinta por un rato, y su comportamiento cambió. Le importaba poco su poder o velocidad, pero se sorprendió al observar sus habilidades. Se dio cuenta de que la mano izquierda de Ansem sostenía una espada fina y plateada. El estilo era bastante flotante, y cada corte recordaba a una serpiente venenosa saliendo de una cueva para atacar. Su brazo oscilaba desde una variedad salvaje de ángulos y era imposible adivinar dónde iba a empujar o cortar a continuación. En su mano derecha sostenía una espada morada y cobriza, y el estilo era muy libre y amplio. El poder de cada swing traía consigo la fuerza de una montaña. El ritmo y la cadencia de cada habilidad de espada eran diferentes y no se seguían entre sí. Si Anye viera estas dos habilidades siendo lanzadas individualmente, no pensaría mucho en ello. Era el hecho de que se estaban lanzando en conjunto, por la misma persona, lo que la asombraba. Cada mano rodaba y ondeaba con un ritmo y una cadencia diferentes, y era difícil creer que alguien pudiera usar ambas manos tan eficazmente. Era como si dos personas usaran una espada, pero en una sola. Cuanto más veía a Anye, más sorprendida estaba. Esta no era una habilidad de espada de doble hoja ordinaria, eso seguro. Tenía que ser algo completamente diferente, que empleara ambas manos para hacer cosas por separado. Muy pocos evolucionados en la Alianza podían lograr algo así. Se requería más que talento para hacer algo así, ya que se necesitaba mucha concentración para controlar ambas manos individualmente. Si te falta esto, rápidamente te confundirás y perderás toda apariencia de la habilidad. Había algunos supervivientes que habían evolucionado de una manera que les daba dos personalidades, por lo que podían controlar cada mano independientemente y lanzar dos habilidades de espada al mismo tiempo. Pero entre los evolucionados, tal cosa era muy rara. Anye realmente quería saber si podía o no usar una habilidad de doble espada como esta en una pelea real. Sería bastante aterrador enfrentarse a alguien que pudiera. Después de pensar un rato, Anye salió de la sala de control y se dirigió a la sala de entrenamiento de Ansem. Dentro de la sala de entrenamiento, Ansem estaba practicando frenéticamente con su habilidad dual. Ansem no tenía dos personalidades, y controlar dos mentes usaba mucha concentración que podría ser mejor empleada en otro lugar. Esto significaba que la fuerza de voluntad de Ansem era mucho más fuerte que la de cualquier otra persona. Si no lo fuera, usar una habilidad de doble espada como esta dividiría su personalidad. De repente, la puerta de la sala de entrenamiento se abrió. Una sombra se precipitó hacia adentro con una espada en la mano y se acercó rápidamente a Ansem. Ni siquiera vio la cara de la sombra antes de levantar su espada para bloquear el golpe entrante. Las espadas se golpearon, y cuando las chispas desaparecieron, Ansem se dio cuenta de que era Anye. Anye, ¿qué estás haciendo? Ansem frunció el ceño. Anye no respondió. En cambio, levantó su espada larga y lanzó una habilidad. Aunque su movimiento no golpeó nada, parecía un rayo. Fue lo suficientemente rápido como para interrumpir la intención de Ansem de seguir hablando, y solo le dio tiempo para intentar bloquear. Era demasiado rápido. La espada de Ansem no fue suficiente para bloquear el ataque de Anye, por lo que tuvo que usar dos. Lo logró, pero no fue una hazaña pequeña, y fue descuidado en su ejecución. Anye, ¿estás buscando matar a alguien? Ansem logró recuperar la compostura y gritar su pregunta. Aunque era una pregunta con cierta gravedad, Ansem sabía que si realmente quería matarlo, él habría sido incapaz de esquivar o bloquear su golpe anterior. Anye permaneció en silencio y reinició su asalto. Su método de combate era amplio y rápido, como los breves destellos de relámpagos. Para los evolucionados, su velocidad era notablemente aterradora, y pocos podrían resistir sus ataques. Ansem, sin embargo,
pudo bloquear cada golpe, y Anya pudo ver por sí misma que estaba usando diferentes habilidades de espada sin un solo paso en falso. Era una elección excepcional. Realmente puedes hacer dos cosas con una mente, ¿verdad? Puedes lanzar dos habilidades, una para cada mano. Anya habló con sorpresa, y su rostro se veía extraño. Ansem estaba súper feliz de poder repeler los ataques de Anya. Las habilidades de espada de Anya eran rápidas, incluso más rápidas que el propio espíritu gemelo. Esta era una oportunidad perfecta para que Ansem entrenara contra alguien con habilidades rápidas. Anya era una superviviente, y aunque redujo la velocidad de sus ataques para enfrentarse a Ansem, todavía era más rápida que cualquier otro evolucionado. Los evolucionados ordinarios nunca podrían esperar esquivar sus ataques frenéticos. Anya solo quería darle a Ansem una prueba rápida, y después de hacerlo, estaba lista para irse. Pero Ansem gritó y corrió hacia Anya con ambas espadas desenvainadas. ¿Vienes aquí, tratas de actuar genial y luego te vas? No puedo dejar que te vayas tan fácilmente. Ansem balanceó ambas espadas en un intento de hacer que Anya se quedara. Anya se sorprendió por su comportamiento. Emitió un sonido de zumbido y detuvo su salida. Levantó su espada larga una vez más y corrió hacia Ansem, decidiendo golpearlo antes de irse. No aumentó la velocidad de su espada desde antes, sino que la mantuvo como estaba. Pero incluso así, era más rápida y fuerte de lo que Ansem podía manejar. La habilidad de doble espada de Ansem era extraña, pero Anya todavía pensaba que no sería difícil vencerlo. La espada de Anya golpeó la espada plateada de Ansem en su mano izquierda. Esperaba que el golpe golpeara la espada, para poder seguir con un par de golpes más y empujar a Ansem al borde de la derrota y lograr la venganza que buscaba por el juego que Ansem le jugó anteriormente. Pero cuando las dos espadas chocaron, la espada de Ansem no recibió el impacto como ella había predicho que lo haría. De hecho, sintió una fuerza inquietante que se acercaba y empujaba contra su propia espada. Sintió como si no hubiera golpeado nada en absoluto. Esta habilidad de espada tuya es espeluznante. El corazón de Anya se preguntaba por qué su habilidad no pudo desarmar a Ansem como ella quería. Después de unos cuantos cortes más, Anya estaba bastante segura de que la mano izquierda de Ansem estaba imbuida con la fuerza Yin. Cuando su espada chocó con la de él, sintió que su espada alimentaba y drenaba la mayor parte de su energía y poder. A menos que Anya estuviera dispuesta a amplificar sus poderes más allá de lo que cualquier evolucionado podría hacer, no habría forma de que pudiera sacarle la espada de la mano. Entonces iré por la espada de tu mano derecha. Anya cambió su objetivo e intentó ir tras la espada antigua de cobre púrpura de Ansenador. La espada larga de Anya se encontró con la espada antigua e inmediatamente sintió una fuerza horrible que la empujó hacia atrás. Aunque la fuerza no era tan grave como su verdadero potencial máximo, fue suficiente para evitar que le quitara la espada de la mano. ¿Cómo puede poseer tal poder? Anya estaba desconcertada y angustiada. La habilidad dual de Ansem estaba lejos de ser una combinación de dos habilidades de espada separadas. Estaba empleando el Yin y el Yang, fusionando la habilidad de la espada con el Yin-Yang Blast. El equilibrio del Yin y el Yang se ayudaba mutuamente, combinando los cielos y los humanos. Aunque ahora era solo la primera forma, y obviamente aún no la había dominado, aún fue un shock para Anya presenciar esto. La cantidad de sorpresas que estaba recibiendo solo seguía creciendo y creciendo. Las habilidades de espada que poseía Ansem eran increíblemente especiales. Esta fue la primera vez en su vida que pudo presenciar a un evolucionador con un poder tan tremendo y realmente sorprendió a Anya. Los rayos ahora brotaron del cuerpo de Anya y después de su próximo ataque, el espacio tenar en ambas manos de Ansem fue cortado. Sus espadas fueron lanzadas al aire, y la fuerza hizo que ambas perforaran y permanecieran atascadas en las paredes metálicas de la habitación. Anya miró a Ansem una última vez.
Luego se dio la vuelta y se fue. Su sombra alta y esbelta abandonó la sala de entrenamiento. Capítulo 571. Hay un problema. Annie regresó a su habitación. Reclamó la cinta de video que había visto antes y la envió a través de un comunicador especial. Al mismo tiempo, en la misma oficina, un hombre de mediana edad abrió la cinta de video. Después de verla, cerró los ojos y se reclinó en su asiento. Parecía como si estuviera descansando, pero luego abrió los ojos y miró el video una vez más. Una mente controlando dos cosas, ¿es este realmente el heredero de An-Hing? ¿La predicción de An-Hing va a resultar correcta? El hombre de mediana edad frunció el ceño mientras se hablaba a sí mismo. El comunicador en su mesa volvió a sonar. Miró el número y sonrió. Atendió la llamada y vio la imagen de una hermosa mujer llenar la pantalla. Yanran, ¿dónde encontraste tiempo para hablar con tu viejo hoy? ¿No deberías estar pasando tu tiempo libre con tu novio? Bromeó el hombre de mediana edad. Yanran se sonrojó y dijo: Papá, ¿de qué estás hablando? Sabes que siempre me preocupo por ti. Sé que mi hija se preocupa por mí, no te preocupes. Pero recientemente, has estado pasando cada vez menos tiempo comunicándote conmigo. Si tienes tiempo, intenta hablar con tu madre de vez en cuando también. Sé que puede ser mala, pero te ama y te extraña mucho. Dijo el hombre de mediana edad. Lo sé, padre. Solo estaba hablando con mamá, y sí, ella seguía quejándose de mí. Dijo Yanran. Bien, espera a que Ansen termine de servir en el ejército antes de presentárselo a tu madre. Ya no son jóvenes, y si no hay ningún problema que lo impida, ustedes dos deberían casarse en algún momento. Todavía estoy esperando a mis nietos. Papá, ¿realmente quieres que me case tanto? El rostro de Yanran estaba rojo, pero se alegraba de saber lo aceptante que era su padre. ¿Estás diciendo que ese chico llamado An no es lo suficientemente bueno para ti? Bien, haré que Annie lo arroje a la estrella de la peste negra y lo encadenen en alguna mina en algún lugar. Puede cavar allí por el resto de sus días mientras tú vas y encuentras a alguien que te guste. Bromeó el viejo, con cara fría. Las hijas siempre sabían lo que pensaban sus padres, y Yanran sabía exactamente lo que este hombre de mediana edad también estaba pensando. Se rió y dijo: Bien, deja de bromear. Cuando termine de servir en el ejército, lo traeré para que te conozca a ti y a mamá. Si no estás satisfecho, yo misma lo arrojaré a la estrella de la peste negra. Pareces bastante confiada. Parece que mi hija realmente se ha sentido atraída por alguien. Pensar que la hija que he tenido durante 20 años será arrebatada. Papá, ¿podemos dejar de fingir? Hablemos como de costumbre. Después de que terminó la llamada, la sonrisa del hombre de mediana edad pronto se desvaneció. Examinó cuidadosamente la información que Annie le había enviado, junto con la cinta de video. Sus dedos tocaron la mesa mientras leía, y no dijo una palabra hasta que terminó. An-Hing Chi, causas mucha inquietud incluso en la muerte. Después de un silencio, el viejo suspiró. Cerró la pestaña de información. Luchar contra Annie debe haberle costado mucho poder de voluntad a An senador. Después de su encuentro, Ansen se retiró por el día y no continuó entrenando su habilidad de espada dual. Regresó a su habitación y se acostó en su cama, leyendo noticias en Skynet. Muchas estaciones de medios en la Alianza estaban cubriendo las próximas elecciones para un nuevo líder. Este fue un evento masivo para la Alianza. Los nominados de cada sistema se vendían a sí mismos, luchando por cada voto que podían reclamar. En la lista de nominados, Hansen descubrió un nombre extraño que evocó una sensación de familiaridad. Si Hyar Youchen se convirtiera en líder. Hansen lo leyó una vez y luego suspiró. Una expresión de desconcierto se extendió por su rostro.
Luego, decidió leer sobre otros temas, incluido uno que tenía que ver con los refugios. Aparentemente, un niño genio logró evolucionar antes de los 20 años. Un superador mató a una cierta criatura de sangre sagrada. Un semidios usó un puñetazo para romper una nave de batalla Sura, etcétera, etcétera. Sin embargo, estos temas de noticias fueron suficientes para aburrir a alguien hasta las lágrimas. Si no me convierto en un semidios, me será mucho más difícil ascender y ser mejor que todos los demás. Los ojos de Ansem brillaban, confiado en su capacidad de convertirse algún día en un semidios. Pero primero, tendría que volverse impecable con todos los conceptos básicos. Si no lo hacía, podría morir muy bien. Hasta ahora, ningún humano había podido ingresar al quinto santuario. Y por eso nadie sabía cómo era por dentro. Ansem no quería gobernar el mundo, solo quería ser libre. No quería ser gobernado por los caprichos de los demás, restringido y limitado a hacer lo que quería. La muerte del padre de Ansem también fue un misterio. Si no tuviera el poder que buscaba, es posible que nunca descubriera la verdad sobre su muerte. Mientras Ansem estaba perdido en sus pensamientos, el comunicador sonó. Era Jan Manley. Ansem sabía que Jan Manley no lo buscaría si no fuera algo importante, y mientras respondía la llamada, todo su cuerpo llenó la pantalla. Me temo que tienes un problema. Jan Manley tenía una expresión grave. ¿Y cuál sería ese problema? Ansem preguntó casualmente. Los problemas lo seguían a donde quiera que iba, entonces, ¿qué era uno más para la ecuación? El grupo de seguridad especial nos ha dado una misión. Es proteger a una persona que acaba de subir de nivel y ha llegado al segundo refugio. Explicó Jan Manley de inmediato. ¿Es de nuestro refugio de la diosa? Preguntó Ansenador. No, es de los campos de hielo. Está en el refugio de la Rueda de Estrella, en este momento. Dijo Jan Manley. ¿Es esta persona especial en alguna capacidad? Ansem no pensó que Jan Manley se refiriera a esta persona como un problema si fuera una persona cualquiera. Es el hijo, Don Sen. Jan Manley dijo, con pesadez. Ansem se sorprendió bastante, así que dijo. ¡Qué coincidencia tan grande! Sí. Por eso te dije que estás en problemas. Ese hombre no se quedaría sentado a ver cómo reclamas el refugio del Dios Negro, y tus hombres son los que escuchan a Don Lee. Con su hijo allí, será difícil mantener el control del refugio del Dios Negro. Dijo Jan Manley. No puedo creer que nos hayan convertido en sus guardianes. Ese Don Lee me la jugó bien, y no es como si pudiera rechazar esta responsabilidad. Dijo Ansem y sonrió. ¿Puedes sonreír en un momento como este? Jan Manley puso los ojos en blanco. Si ella estuviera en la posición de Ansem, dudaba que pudiera comer. Pero ahí estaba Ansem, sonriendo. De nuevo, Ansem sonrió. Luego dijo. ¿Por qué no debería sonreír y reír? No importa cuánto haya planeado, el control del refugio reside firmemente en los débiles hombros de su hijo. Puede que no tenga lo que se necesita. Y además, hay un protocolo que seguir. No hay forma de que Don Lee pueda echarnos. Tal vez tengas razón, pero si esas personas no te hacen caso y siguen las órdenes del hijo, ¿qué harás? Jan Manley pensó que Ansem estaba siendo demasiado ingenuo. Eso me da igual. Pero mientras yo esté aquí, el refugio del Dios Negro también lo estará. Si me voy, el refugio será destruido. Es tan simple como eso. Dijo Ansem, con una pizca de frialdad en su tono. Sin embargo, sonaba tranquilo. Cuando Jan Manley escuchó lo que dijo, sintió un escalofrío de miedo recorrerle la columna vertebral. Debajo de la voz tranquila de Ansem, Jan Manley podía sentir el deslizamiento de algo siniestro. Era algo que nunca antes había sentido de Ansem hasta hoy. Jan Manley respiró hondo. Quiere verte. Soluciona esto mañana, ya es demasiado tarde ahora mismo. Ansem estaba exhausto y no pudo reunir la motivación para volver al refugio hoy.
Habló un rato más con Jan Manly y luego colgó. Capítulo 572. Es solo un gato. Señor An, he admirado su nombre durante mucho tiempo. Hoy por fin puedo conocerlo. En el refugio del Dios Negro, un joven le estrechó la mano a Ansem con una sinceridad llena de admiración. Ansem sonrió y miró a Isyuben, una persona joven, guapo y ciertamente extrovertido. Tenía una sonrisa que podía derretir los corazones colectivos del mundo entero. Pero en los rasgos de Isyuben, Ansem podía ver la sombra de Ninjue. Sin embargo, Isyuben era mucho más joven. El corazón y la mente de Ninjue operaban en tándem, sin sentir nada diferente el uno del otro. Las disputas internas sobre la moral y otras cosas similares se derivan de las diferencias de ideales y la preferencia de los corazones y las mentes de la gente, pero no fue así con él. Isyuben no era diferente a la norma, en este sentido. A los ojos de Ansem, Isyuben era una niña pequeña con la ropa de su madre, con demasiado maquillaje y temblando en sus tacones altos. Claramente estaba intentando parecer maduro. Aunque su aspecto dejaba mucho que desear, tenía buenas intenciones. Quizás se hiciera un nombre en el futuro, pero por ahora era claramente demasiado joven. Ansem siguió observando a Isyuben. Asintió, pero no le importaba mucho y no lo consideraba una amenaza o un oponente potencial. Su oponente ni siquiera estaba en las cercanías del refugio del Dios Negro, tampoco estaba en ningún lugar de los campos de hielo. Desde el punto de vista de Ansem, este era un lugar pequeño y mantenerlo en funcionamiento contra viento y marea no valía la pena. Hermano mayor An, debo pedirte que cuides de mí en el futuro. Acabo de llegar al refugio, así que podrías proporcionarme algo de carne de mutante y almas bestiales. Sería más favorable si también fueran de la variedad de sangre sagrada. Isyuben se presentó como humilde, como un novato absoluto. Claro, no hay problema. Aceptó Ansenador. Isyuben se sintió inmensamente feliz y dijo en señal de agradecimiento. Entonces me aseguraré de confiar en ti en el futuro. Padre me dijo que hay mucho que debería aprender de ti. Si te parece bien, ¿podrías llevarme la próxima vez que salgas a cazar criaturas? Claro. Aceptó Ansenador. Ansem hizo que Jan Manly le vendiera la carne y las almas bestiales que Isyuben deseaba. Si estaba dispuesto a pagar, no había razón para rechazar su solicitud. Señor Chi, ¿por qué estás siendo tan amable con Ansem? El refugio del Dios Negro y su gente son nuestros. Di la palabra, y lo haremos echar. Un evolucionador le dijo a Isyuben con astucia, una vez que Ansem se fue. Isyuben dijo en voz baja. Las cosas no son lo que parecen. Ansem realmente es algo especial y echarlo no resolvería el problema. Atiende tus propias responsabilidades y no te enfrentes a él. Estaré a su lado por el momento, discutiendo varios asuntos. ¿Por qué? Algunos evolucionadores miraron a Isyuben con expresiones desconcertadas. Si quieres vencer a alguien, es más fácil cuando te acercas a él. Dijo Isyuben con calma. Jan Manly estaba muy confundida. Esperaba que muchas cosas cambiaran cuando Isyuben llegara al refugio del Dios Negro, pero se sorprendió al descubrir que todo seguía igual. Todos seguían las órdenes de Ansem y todo seguía funcionando con normalidad. Isyuben, sin embargo, siguió a Ansem a todas partes como su sombra. Era casi como si Ansem se hubiera afirmado como su amo, mientras que Isyuben había aceptado el papel de sirviente. O como si fueran maestro y alumno. Pero Jan Manly pensó que había algo raro en el comportamiento de Isyuben. A pesar del aparente y continuo respeto de Isyuben por Ansem, Jan Manly no podía evitar sentir un poco de paranoia por algo siniestro que se escondía debajo del exterior del novato. Creo que hay algo mal con ese Isyuben. Por favor, ten cuidado y no te acerques demasiado a él. Jan Manly se aseguró de recordárselo a Ansem siempre que tuvieran un momento a solas. ¿Entendido? Aceptó Ansem, pero no parecía demasiado preocupado.
Siempre que Isyuben le preguntaba algo, Hansen seguía enseñando y explicando cosas. Jan Manly se aseguró de recordarle a Hansen sus sospechas muchas veces, pero Hansen no hizo ningún cambio. Creo que tenemos que hablar del problema que es Chisuben. Jan Manly se acercó a Hansen, que se estaba preparando para salir de casa. Se aseguró de bloquearle el paso. Bien. Habla. Hansen sonrió, se sentó y miró a Jan Manly. Ese Chisuben es peligroso. Está tratando de complacer a todos los que te rodean, pero es algo más. Es una serpiente que se desliza. Jan Manly dijo lo que tenía que decir de forma directa, esperando hacer entrar en razón a Hansen y conseguir que le prestara atención. Ya sé. Hansen asintió. Si ya lo sabes, ¿por qué sigues cediendo a todo lo que te pide? Jan Manly lo miró a los ojos y dijo. Hansen se detuvo a pensar un segundo, luego inclinó la cabeza y respondió. Manly, ¿alguna vez has tenido una mascota? Estoy hablando de algo serio aquí. Jan Manly empezaba a sonar molesta. ¿Por qué no estoy siendo seria? Solo me preguntaba, ¿alguna vez has tenido una mascota? Hansen sonrió y preguntó. No. Jan Manly no tenía ganas de hablar, pero aún así respondió. Yo conocía a un vecino que tenía un gato. Era un pantera muy grande y guapo. Tenía un pelaje negro espeso y el vecino lo quería mucho. Lo acicalaba todos los días, le daba comida para gatos de lujo y le proporcionó una magnífica casa para gatos. Hansen sonrió y luego continuó. Cada vez que pasaba por delante de su casa, podía ver al gato tomando el sol en el jardín como un señor, comportándose como el amo de la casa. Cuando estaba molesto, masticaba los zapatos de la casa y cuando el amo no le prestaba atención, la pantera destrozaba los libros que estaba leyendo. La cara de Jan Manly se iluminó, como si acabara de darse cuenta de algo. Luego empezó a mirar a Hansen con ojos curiosos, como si estuviera pensando profundamente. Tenía curiosidad. Así que fui a preguntarle al vecino por qué mimaba tanto al gato. Dijo Hansenador. ¿Y qué respuesta recibiste? Preguntó Jan Manly con curiosidad. Hansen suspiró y dijo. Bueno, el vecino simplemente puso los ojos en blanco y dijo, ¿no sabes que solo es un gato? Su mundo es bastante pequeño y como amo, yo soy todo para él. En cambio, desde tu punto de vista, solo es un gato. Después de decir eso, Hansen le dio una palmada en el hombro a Jan Manly y dijo. Tú haz lo tuyo. Nuestro mundo no pertenece aquí. Al ver la sombra de Hansen abandonar la habitación, las emociones de Jan Manly estaban en un nudo complicado. Sin embargo, una emoción predominante era la de la conmoción. Entonces, después de todo, no valora a Chisuben. ¿Y no prioriza el bienestar de los campos de hielo o el refugio del dios negro en su corazón? Los ojos de Jan Manly parecían confundidos, y continuó hablando para sí misma. Para ti, Chisuben es simplemente una mascota divertida. Después de que Hansen dejara el refugio, abordó su palacio de cristal y se fue en busca de más criaturas mutantes para cazar. La carne de las criaturas mutantes que había cazado anteriormente se había comido toda, lo que había aumentado su cantidad de puntos de geno mutantes a 76. Estaba a punto de alcanzar el máximo. Aunque había muchas criaturas mutantes en el mar, comerse su carne llevaba mucho tiempo, debido a la rareza de las pequeñas criaturas mutantes que había por ahí. El zorro plateado se posó sobre el hombro de Hansen con la cola moviéndose. Observaba los peces fuera del mar con ojos de ferviente asombro. En el palacio de cristal, la presencia del zorro plateado parece no ser percibida por las criaturas del mar. Tal vez esta es mi oportunidad. Pensó Hansen para sí mismo. Capítulo 573. Solo en el refugio. Mira, zorro plateado. Soy tan pobre. Ya es bastante difícil cuidarme a mí mismo. No tengo suficiente comida, no puedo mantenerme caliente, y ahora tengo que cuidar de ti, a pesar de que comes tanto. No es que no me guste que comas, no me malinterpretes,
Pero quieres que todos los demás también se llenen, ¿verdad? ¿Qué tal si nos ayudas a pescar unos peces? Si lo haces, podemos ayudarte a cocinarlos. Sería bueno que pusieras de tu parte, así que, ¿qué te parece? ¿Te parece bien? Hansen sonrió en su intento de discutir el asunto con el zorro plateado. Zero le dirigió una mirada despectiva a Hansenador. La forma en que lo miraba era como si acabara de verlo intentando secuestrar a una niña. El zorro plateado inclinó la cabeza, mirando a Hansen de forma confusa. Pescado, ahí, tú, agarrarlo, nosotros, cocinarlo. Hansen señaló a los peces que nadaban junto a las ventanas del palacio de cristal, haciendo gestos salvajes con las manos y las piernas para intentar que el zorro plateado lo entendiera. Pero cuando el zorro plateado miró hacia las ventanas, simplemente volvió la mirada hacia Hansenador. Luego caminó debajo de Hansen y usó su cola para enganchar su pierna, frotándose la cabeza como hacía a menudo. Caray, eres el hijo de una supercriatura. Ten algo de dignidad. Es obsceno que algo tan feroz actúe tan lindo. Este mundo es cruel, y debes dominar tus habilidades de combate si quieres sobrevivir. ¿Entiendes? Hansen ahora estaba intentando dar una lección al zorro plateado. Señaló las ventanas una vez más y dijo: Ve. Atrápame un pez o no comerás nada esta noche. La cara del zorro plateado seguía pareciendo inocente. Se quejó en silencio mientras seguía frotándose la cara contra las piernas de Hansenador. No mucho después, Hansen se dio por vencido. Con una expresión de desesperación, recogió al zorro plateado y dijo: Otra cosa inútil de la que tengo que ocuparme. Pero entonces, a Hansen se le ocurrió una idea. Aunque no podía ordenar al zorro plateado que cazara, y su intento anterior de matar a las criaturas de sangre sagrada bajo el mar había fracasado, se le ocurrió una nueva idea. Está bien no cazar. Solo tengo que llevarte al refugio espiritual. Si lo hiciera, ¿no empezarían a correr todas las criaturas? Eso significa que podría llegar a la sala de los espíritus con facilidad. Lo único que no estoy seguro es si los espíritus también saldrán corriendo. Pero si lo hicieran, podría recoger las piedras espirituales gratis. ¡Ja! Soy un genio. La cara de Hansen sonrió como una flor radiante, al pensar en cómo podría obtener fácilmente numerosas piedras espirituales con poco o ningún problema. Ven, mi pequeño y lindo zorro plateado. Te he cocinado un filete de pescado. ¿Te gustaría probarlo? Hansen seguía súper feliz. Después de su brillante idea, saltó al mar y atrapó un buen número de peces para cocinar para el zorro plateado. Al ver al zorro plateado comerse el filete de pescado lentamente, la forma en que Hansen sonreía ocultaba sus ojos bajo numerosas capas de arrugas. Dijo: Buen chico. Buen chico. Come más y más. Cuando estés lleno, pongámonos a trabajar. Hansen cazó algunas criaturas mutantes más en el fondo del mar y la captura fue lo suficientemente buena para durar un mes. Luego condujo el palacio de cristal de vuelta a los campos de hielo. Después de que volvieran a tierra, Hansen agarró al zorro plateado y corrió hacia el refugio real. Llegaron en un abrir y cerrar de ojos. El refugio real estaba ahora delante de ellos, y numerosas criaturas caminaban dentro y alrededor de su exterior. Hansen echó otro vistazo al zorro plateado en sus manos y susurró en voz baja: Este es el momento de la verdad. Siguiendo sosteniendo al zorro plateado en sus brazos, reanudó su carrera hacia el refugio real. Tal y como había esperado, todas las criaturas salieron corriendo a su paso. Ni una sola criatura intentó impedirle el paso, huyendo rápidamente antes de que siquiera se acercara. Ja, ja. Voy a ser rico. Hansen, al entrar al refugio real, sonrió con sorna ante la ausencia de una sola criatura allí. Se preguntó a dónde podrían haber ido, pero luego se aventuró apresuradamente hacia el salón del espíritu. Entró al salón del espíritu sin ningún problema. Pero para su consternación, vio que el espíritu gemelo seguía de pie firme donde debería haber estado. No se escapó como él esperaba que lo hiciera.
Al ver a la dama de cabello plateado y a la dama de cabello rubio levantar sus espadas, Ansem invocó su armadura de alma de bestia y su glifo. Luego, invocó su espada antigua de cobre púrpura y su espada del rey serpiente de hielo de ojo plateado. Don. 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 Las espadas del espíritu gemelo cayeron sobre Ansem como una lluvia intensa. La espada plateada y la espada dorada se cruzaron, como si estuvieran tratando de atraparlo en una red de cuchillas. Pero lo que más sorprendió a Ansem fue el hecho de que sus habilidades con la espada se estaban acelerando cada vez más. Se estaban volviendo más rápidas y más rápidas, con cada golpe siendo más y más pesado. Sintió que no podría aguantar mucho más. La dama de cabello plateado golpeó el hombro de Ansem, lo que le provocó un sangrado. Afortunadamente, no fue en un punto crítico, por lo que el daño no fue grave. Ansem sabía que aún no había perfeccionado su habilidad de doble espada y que todavía tenía algunas fallas. Pero en este momento, no había nada más que pudiera hacer. Luchó contra el espíritu gemelo durante media hora y después de recibir algunos golpes más, logró invocar sus alas y volar. El espíritu gemelo no podía volar y las otras criaturas del refugio no se atreverían a acercarse a Ansem, porque todavía tenía al zorro plateado en su compañía. Entonces, solo vieron a Ansem volar. Volveré. Ansem le gritó al espíritu gemelo mientras escapaba hacia el cielo. Eres un zorro tan despiadado. Te doy buena comida todos los días, tratándote como trataría a mi propio hijo. Me viste herido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que no me ayudaste? ¿Zorro de ojos blancos? Ansem jadeaba mientras le hablaba al zorro plateado. Pensó que si el espíritu gemelo lo hubiera herido, el zorro plateado se enfurecería lo suficiente como para lanzarse a la refriega y proteger a su amo. Pero todo lo que hizo fue quedarse encaramado en el hombro de Ansem, sin moverse ni un ápice. El zorro plateado se comportaba como si no viera ni oyera nada. Sin embargo, le lamió las heridas después de la huida, como lo había hecho una vez antes. Casi inmediatamente después de que el zorro plateado aplicara su saliva, las heridas se limpiaron. Ansem estaba frustrado, pero no estaba enojado con el zorro plateado. Al verlo cuidar sus heridas, le sonrió al zorro plateado y le frotó la cabeza. Pero Ansem no se iba con las manos vacías. No importaba cuántas veces practicara su habilidad dual, no había podido perfeccionarla. Estaba diseñada para enfrentarse especialmente al espíritu gemelo, y si no había podido al menos probarla con ellos, no había forma de saber si podía perfeccionarse como la habilidad ideal para ir contra ellos. También había descubierto que podía entrar a los refugios reales sin ningún problema. Podía entrar en este en particular y luchar contra el espíritu gemelo cuando quisiera. Si volvía aquí unas cuantas veces, de vez en cuando, finalmente podría dominar su habilidad dual y vencer al espíritu gemelo. Bien. Si no puedo hacerlo bien a la primera, me aseguraré de hacerlo bien a la 10ª. Y si todavía no la domino para entonces, iré allí 100 veces. El corazón de Ansem estaba emocionado, y después de tomarse un descanso para restaurar su salud y energía, volvió corriendo al refugio real con el zorro plateado en la mano. Cada vez que Ansem luchaba contra el espíritu gemelo, perdía. Pero durante cada pelea, la habilidad de doble espada de Ansem mejoraba de alguna manera. Después de esto, Ansem siguió hostigando al espíritu gemelo de esa manera, pero aún así, el espíritu no se atrevió a abandonar el salón del espíritu. Tenían miedo de que Ansem entrara corriendo y se llevara la piedra espiritual si no estaban allí para protegerla. Ansem estaba mejorando cada vez más y iba al refugio real al menos una vez cada 2 días. Cuando perdía, se escapaba para curarse, reflexionar sobre por qué había perdido y enmendar cualquier área de su experiencia o habilidad que pudiera para mejorar. Ansem creía que si las cosas continuaban así, su habilidad de doble espada rivalizaría con el espíritu gemelo en menos de un mes. Capítulo 574. La batalla de la piel de hielo.
Últimamente, la vida de Ansen parecía ir viento en popa. Logró recaudar muchos impuestos de la gente en el refugio Blackwood, comandó con éxito a los evolucionados para que cazaran para él, y se le había dado la oportunidad de visitar el refugio real todo lo que quisiera para entrenar contra su enemigo final, el espíritu gemelo. Los días se habían vuelto relajantes y sin estrés. La vida de Ansen iba bien. La vida de Sui Ji Quan no iba bien. Había viajado 10.000 millas a los campos de hielo antes de darse cuenta de que Ansen era el actual dueño del refugio Blackwood. Sui Ji Quan no era reacio a las multitudes, pero si iba a asustar a Ansen, eso sería malo. Entonces, Sui Ji Quan había estado esperando pacientemente su momento. Recopiló toda la información sobre Ansen que pudo, antes de moverse para matarlo. Hoy, Ansen estaba saliendo del refugio Blackwood para ir al refugio real y entrenar aún más su habilidad dual con el espíritu gemelo. Sin embargo, esta vez, mientras Ansen corría a través de los campos de hielo, el zorro plateado levantó la cabeza de una manera peculiar. Los pelos de su pelaje plateado se erizaron y sus ojos somnolientos estaban abiertos y despiertos. El zorro plateado miró en dirección a un glaciar gigante no muy lejos de ellos. Ansen acarició la cabeza del zorro plateado alertado para calmarlo, pero era consciente de lo que había estado mirando. Mientras acariciaba al zorro, Ansen comenzó a mirar el glaciar cercano. Sal, amigo. Ansen llamó suavemente. Desde detrás del glaciar, Sui Ji Quan, que estaba vestido con ropa totalmente blanca, emergió. Su fuerte cuerpo no era algo que la gente olvidara fácilmente y su piel era transparente como el hielo. Era incluso más delicada que la piel de una mujer. Combinado con su figura macabra, era una yuxtaposición llamativa. ¿Sui Ji Quan? Ansen frunció el ceño al mirarlo. En el evento de intercambio, vio a Sui Ji Quan, pero había asumido que carecía del alto perfil que tenía su hermano Sui Ji Yang. No subió al escenario para dar un discurso, pero sin embargo, Ansen lo recordaba. Sui Ji Quan no respondió. Simplemente levantó el puño y comenzó a correr hacia Ansenador. Estaba a más de 10 metros de Ansen, pero en un solo paso, ya había aparecido frente a él. Ansen observó su puño de cristal y observó el aura helada que lo rodeaba. Ansen invocó la espada de serpiente plateada y la bajó sobre el puño que se acercaba. Tras el golpe, el puño de Sui Ji Quan ni siquiera sangraba. Ansen dio unos pasos hacia atrás, su espada resonó con el poderoso golpe como si hubiera caído sobre una roca. Sui Ji Quan todavía no dijo nada. Sus puños eran como una ventisca, golpeando furiosamente hacia Ansenador. Cada golpe estaba cargado con el poder de matar a un hombre, y la ferocidad con la que venían era aterradora de presenciar. Ansen ahora sostenía 2 espadas, y decidió poner en práctica su habilidad dual contra su nuevo némesis. Rápidamente, las espadas y los puños chocaron repetidamente entre sí. Los puños helados de Sui Ji Quan eran difíciles de dañar con una cuchilla, y las espadas de Ansen seguían resonando y llorando con cada golpe. Ansen estaba sorprendido y preocupado. ¿Todos en la familia Sue son locos? Si una persona tiene una diferencia de opinión, ¿por qué no hablar del problema? Permanecer en silencio, levantar los puños y buscar matar es bárbaro. ¿Este tipo está loco? Ansen no tenía tiempo para hablar, pero estos pensamientos corrían por su corazón. Las habilidades de puñetazos de Sui Ji Quan eran demasiado crueles. Incluso con el nivel de habilidades con la espada de Ansen, estaba siendo reprimido. Tuvo que confiar en su Dong Sue Sutra para seguir el ritmo de Sui Ji Quan. Sui Ji Quan era un luchador mucho mejor que Sui Ji Yang. Ansen estaba poniendo todo su esfuerzo en la pelea, pero estaba demostrando ser apenas suficiente para mantenerlo con vida. Después de que una ventisca pasara, Sui Ji Quan retrocedió. La tormenta de nieve desapareció tan rápido como apareció. Luego, Sui Ji Quan se quedó donde estaba y dijo: «Realmente eres algo.
¿Eres capaz de bloquear mi habilidad de ventisca? Sue Yi-Quan, no te guardo rencor. ¿De qué se trata todo esto? Ansen frunció el ceño. Pa. No necesito una razón para matar a nadie. Si quiero matar, mataré, es así de simple. Sue Yi-Quan miró a Ansen con ojos orgullosos. Pero tú, realmente eres algo. Eres lo suficientemente fuerte como para hacer que use piel de hielo. La piel de hielo no es tan genial. Ansen habló con una cara despectiva. Los ojos de Sue Yi-Quan se volvieron fríos. Se rió y se acercó lentamente a Ansenador. Con cada paso, el aura helada que lo rodeaba aumentaba, su piel se cristalizaba aún más, y el frío sin fin que lo envolvía se hizo más denso. Se estaba volviendo cada vez más como un hombre de hielo. Ahora estaban a 3 metros de distancia. Ansen ya podía sentir el aire frío que emanaba de Sue Yi-Quan. Ansen se sorprendió, preguntándose por qué la piel de hielo que pertenecía a la familia Sue podía emitir aire helado mientras que la suya no. Sue Yi-Quan se acercaba cada vez más y toda su imagen parecía congelada. Ansen imaginó que cada célula del ser de su enemigo ahora era hielo. Era como un verdadero demonio de hielo. Pero a pesar de que Ansen estaba aprendiendo la misma piel de hielo, en realidad empezaba a sentir frío. Sentía como si se le estuviera formando escarcha en el interior. En este mundo, pocos evolucionadores pueden abrir sus cierres genéticos. Hoy, debes saborear lo que el tapiz de la fortuna te ha otorgado, la oportunidad de morir por mi primer nivel de piel de hielo. Los ojos de Sue Yi-Quan estaban tan fríos cuando habló. Cuando reanudó sus puñetazos, parecía que el aire mismo iba a solidificarse. Ansen intentó dar un paso atrás, pero el puño era demasiado rápido y no pudo esquivarlo de manera efectiva. Así que, usó su espada bestia mascota para defenderse. El puño chocó con la espada, y una horrible fuerza de poder helado brotó del puño de Sue Yi-Quan. En un instante, la espada bestia mascota fue completamente consumida por el hielo, y como si fuera un parásito o una infección viviente, tejió frenéticamente un camino por la espada hacia el propio Ansenador. Los dedos de Ansen fueron los primeros en sentir el ataque de este hielo rencoroso, y pudo sentir que el pulso de su sangre se ralentizaba como si estuviera a punto de congelarse. Ansen estaba asustado, y abandonó su espada para retroceder. Desafortunadamente, sus dedos permanecieron entumecidos y no obedecían sus deseos. Era como si no le pertenecieran. Fue afortunado que hubiera aprendido piel de hielo. Aprovechándolo, la sensación de sus dedos regresó y el miedo a la congelación disminuyó. ¿Qué está pasando? Sue Yi-Quan solo ha aprendido el primer nivel de piel de hielo, pero eso es lo que he aprendido yo también. ¿Cómo ha logrado abrir su primer cierre genético y desatar tal poder mientras yo no puedo? La cara de Ansen se veía grave cuando miró a Sue Yi-Quan. Sue Yi-Quan observó cómo los dedos de Ansen entraban en contacto con el hielo de su poder, pero sintió curiosidad por saber por qué no morían. Levantó las cejas bruscamente y se movió para atacar a Ansen una vez más. Sue Yi-Quan había desbloqueado el primer cierre genético, y esto proporcionó un impulso de corazón a su poder y velocidad, y particularmente a la fuerza de su hielo. Su único límite era su cuerpo, ya que no podía consumir todo el poder del primer cierre genético. No podía extraer tal energía de su cuerpo. Si alguien tocaba su cuerpo, se congelaría, incluso una arma de sangre sagrada se vería afectada, como la espada de Ansenador. El número de evolucionadores con tales cantidades aterradoras de poder era extremadamente bajo. Ansen y su dama de nieve se combinaron entonces en uno. Su corazón latía con furia, y sus riñones estaban en hiperactividad para la formulación de energía. Sus piernas habían recibido un increíble impulso a su velocidad, y Ansen logró esquivar y tejer su camino pasando cada puño entrante. Ese día en el evento de intercambio, Ansen escuchó que un evolucionador talentoso podía desbloquear su primer cierre genético antes de convertirse en un superador.
Debido a que carecían del nivel de condición física correcto requerido para desbloquearlo completamente, las personas como esas eran prácticamente indestructibles. Capítulo 575. Absorbiendo el poder del hielo. Sui Ji Quan era como un demonio. Sus ojos brillaban de rojo y su cuerpo estaba completamente cristalizado. La atmósfera a su alrededor giraba con una helada mordaz. Aunque no podía causar daño, si una persona común lo tocara, se sentiría como si estuviera cayendo en una cueva de hielo. Ansem usó todo su poder para ejecutar su habilidad piel de hielo, y solo fue suficiente para repeler la invasión del aire helado que buscaba consumirlo. No se atrevió a tocar el cuerpo real de Sui Ji Quan porque sus poderes de hielo eran simplemente demasiado fuertes. El talento que robé realmente no es tan confiable. Es la misma piel de hielo de primer nivel, pero hay una gran diferencia. ¿Qué podría haber salido mal? Ansem pensó para sí mismo. Cuando aprendió piel de hielo, no usó una solución de Geno. A menos que la piel de hielo que poseía Sui Longyang fuera falsa, ¿qué otra explicación podría haber para que fuera tan débil? Cuando Ansem estaba aprendiendo nanocristal, usó una solución de Geno para completar el primer nivel de piel de hielo. Al principio, Ansem estaba realmente contento de aprender piel de hielo. Pero ahora, esta piel de hielo de imitación estaba demostrando ser inútil contra la versión de Sui Ji Quan. Sin embargo, la formación de Dong Sue Sutra era asombrosa. Aunque Sui Ji Quan había abierto su primer cierre y se había vuelto increíblemente poderoso, aún no podía lastimar a Ansem. Dicho esto, hizo poco para cambiar la determinación de Sui Ji Quan, y la ventisca que lo abarcaba solo parecía crecer. Sus ojos eran de color rojo sangre, y sus puños volaban más rápido que las tumultuosas olas de agua hirviendo. Ansem continuó esquivando, retrocediendo mientras lo hacía. Sui Ji Quan era demasiado rápido, sin embargo, y no se atrevió a dejar que Ansem se escapara del campo de batalla que había establecido. Lo estaba poniendo en una situación muy peligrosa. Pero en medio de todo esto, Ansem notó algo bastante extraño. El aire helado que salía de Sui Ji Quan estaba siendo apagado por la piel de hielo de Ansem. No pensó mucho en eso al principio, pero después de un rato, comenzó a sentir que el poder que había estado reprimiendo ahora estaba dentro de él. Recorría todo su cuerpo, empoderándolo. La escarcha absorbida se acumuló en cantidades cada vez mayores, pero no le hizo daño a Ansem. Se mezcló con sus entrañas, convirtiéndose en parte de él. ¿Esto significa que puedo absorber el aire helado de Sui Ji Quan? Ansem pensó para sí mismo, feliz. Con esta absorción de poder de hielo, su piel de hielo parecía diferente. Ansem no podía ponerle el dedo exactamente, pero su cuerpo no parecía estar molesto por las columnas de escarcha que Sui Ji Quan emitía continuamente. Ansem llevaba su armadura de escama de sangre. Lanzó su propio puño para chocar con el de Sui Ji Quan. No estaba satisfecho con la absorción del poder de hielo atmosférico y pensó que la cantidad que había consumido no era suficiente. Quería ver si podía absorber el poder directamente de la fuente, el propio Sui Ji Quan. Sin embargo, cuando los puños se conectaron, sintió una abrumadora cantidad de poder de hielo absorberse en su cuerpo. En segundos, sus brazos, la mitad de su cuerpo y todo su flujo sanguíneo se congelaron. Su exterior se cubrió rápidamente de hielo, eliminando su capacidad de luchar o incluso moverse. Ve a morir. Los ojos de Sui Ji Quan estallaron con una llama de odio, pintando a Ansem con el color del asesinato. Un último puño buscaba perforar su cuerpo. ¡Oh, mierda! El poder del hielo fue demasiado para que mi piel de hielo lo consumiera inmediatamente. Ansem estaba aterrorizado, y su mente corría con 1000 pensamientos de cómo podría escapar de esta situación desesperada. El zorro plateado en el hombro de Ansem finalmente se movió. Como un rayo plateado, saltó hacia el enemigo de su amo y destrozó el puño de Sui Ji Quan con su garra. Con un destello de relámpago,
el hielo que rodeaba su puño se hizo añicos y todo su cuerpo salió volando. La electricidad consumió a Sue Ji Kwang, y cuando golpeó el suelo, su cuerpo estaba adornado con horribles marcas de quemaduras. Su mano que sufrió la excavación de las garras había sido destrozada en pedazos sangrientos, revelando el hueso de su brazo. Sue Ji Kwang miró al zorro plateado con total sorpresa, estaba impactado. El zorro plateado aulló con furia, y como una sombra iluminada, saltó sobre Sue Ji Kwang. ¡Ah! Sue Ji Kwang agitó los brazos con furia para tratar de detener al zorro atacante, pero no hicieron nada. Su pecho estaba desgarrado con una colección de marcas de arañazos, y la sangre comenzó a brotar como una fuente. El poder aterrador del zorro trueno había destrozado cada pedazo de hielo que vestía a Sue Ji Kwang. El zorro plateado parecía estar realmente enojado, y rodeó a Sue Ji Kwang con furia como una sombra plateada. El trueno y el relámpago rompieron el cielo mientras observaba al oponente de su amo. Sue Ji Kwang, que era tan fuerte, estaba completamente indefenso bajo las patas del zorro plateado. Una vez más, el zorro plateado se abalanzó para clavar sus garras en el cuerpo de Sue Ji Kwang, dibujando ríos de sangre. Su cuerpo era ahora una colección de barrancos sangrientos y marcas de quemaduras negras. Sue Ji Kwang estaba aterrorizado, gritando repetidamente de miedo. El poder del hielo dentro de él reanudó su actividad, pero sin la fuerza para soportarlo, quedó encerrado en un sarcófago de hielo de su propia creación. El zorro plateado había demostrado firmemente el abominable poder que residía en él, y no había nada que Sue Ji Kwang pudiera hacer para revertir las mareas de esta pelea. Realmente es una supercriatura. Solo es un cachorro, pero es terriblemente poderoso. La boca de Hansen estaba abierta. Aunque siempre había sospechado que el zorro plateado poseía una fuerza no demostrada, nunca pensó que su poder sería tan feroz. Sue Ji Kwang, que había abierto el primer cierre genético, carecía de cualquier posibilidad remota de resistir los ataques del zorro plateado. Todo lo que podía hacer era verse electrificado. Un rayo plateado golpeó el pecho de Sue Ji Kwang. Lo levantó en el aire y se fue hasta que su cuerpo chocó contra una pared de hielo. Había tanta fuerza en el lanzamiento que la pared se hizo añicos cuando Sue Ji Kwang atravesó. Su cuerpo era ahora como carbón y chisporroteaba y crepitaba con electricidad residual. Su cuerpo se convulsionó y se retorció con locura sin refrán. Parecía que no podía respirar y cualquier jadeo que pudiera lograr estaría entre sus últimos. De ninguna manera. Esto es imposible. Sue Ji Kwang gritó. Le costaba mucho mantener los ojos abiertos. Miró al zorro plateado, que estaba sobre la nieve suave y elegantemente. No podía creer que fuera a ser asesinado por lo que parecía un simple zorro. El zorro plateado se convirtió en una sombra plateada una última vez y se abalanzó sobre Sue Ji Kwang nuevamente. ¡Ah! Sue Ji Kwang ni siquiera pudo terminar su grito antes de que un poderoso flash lo congelara como una estatua negra de carbón. Mientras soplaba un viento rígido, lo que alguna vez fue el cuerpo de Sue Ji Kwang sucumbió a una ráfaga y se desvaneció como nada más que polvo y ecos. Entonces, ¿Sue Ji Kwang murió así como así? Hansen abrió los ojos de par en par, tratando de observar las trazas de polvo negro flotando en la brisa. Estaba tan acostumbrado a ver al zorro plateado manso, tranquilo e inofensivo, que casi había olvidado que era una supercriatura feroz. Verlo convertirse en algo tan aterrador y violento fue bastante impactante. Luego volvió sus pensamientos al estado actual de su cuerpo, que aún estaba mayoritariamente encerrado en hielo. La sangre en su interior también era poco más que hielo. Si no podía descongelarse pronto, perecería. Hansen lentamente volvió a encender su piel de hielo, y sintió que el hielo que lo cubría comenzaba a derretirse. Gradualmente se convirtió en un aire escarchado que se arremolinó en su cuerpo. El zorro plateado se sentó tranquilamente en la nieve junto a Hansen Ador.
Ni siquiera pestañeó mientras observaba cómo el hielo se filtraba de nuevo en el suelo como agua. El aire helado que se arremolinaba a su alrededor comenzó a ser expulsado, volviendo a la atmósfera sin forma. Su piel helada se convirtió en cristal y su carne y huesos se volvieron transparentes. A medida que pasaba el tiempo, la cantidad de poder que Ansem expulsaba se hacía cada vez más pesada. La transparencia de su carne y huesos aumentó y ahora se podían ver sus venas.